Hola, yo soy el doctor Alejandro Nava Martínez, soy médico nefrólogo en la Ciudad de México y muy agradecido con el Instituto SLAM por la oportunidad de aparecer en su programa de actualización de accesos vasculares. El tema que voy a abordar es el mapeo y rastreo vascular, el cual ha tenido un auge muy importante en los últimos años. Sabemos que el acceso vascular en el paciente con enfermedad renal es la parte fundamental en su tratamiento, ya que de esto va a depender la calidad de la diálisis y al mismo tiempo está involucrado en la morbilidad y comorbilidad importante de esta patología. Para ello se requiere un equipo multidisciplinario que generalmente incluye las enfermeras, el angiólogo, el nefrólogo, anteriormente el radiólogo también. En la fístula, lo que queremos encontrar son altos flujos que nos apoyen con la calidad de la diálisis, un bajo riesgo tanto quirúrgico y bajo riesgo para las complicaciones posterior al acto quirúrgico, el fácil acceso para la punción, aunque sean enfermeras sumamente expertas y capacitadas, siempre el facilitarles el acceso es una gran ganancia para ellas y para el paciente. Tiene que tener comodidad para el paciente, ya que no están 10 minutos ahí sentado. Tenemos pacientes con muchas horas y, por supuesto, una buena permeabilidad a largo plazo. Este tema no es nuevo, ya tiene algunos años que lo propuso el doctor Silva y sus colaboradores, en el cual ellos intentaban buscar incrementar la tasa de accesos vasculares y, por supuesto, la tasa de supervivencia. Para eso hicieron un protocolo en el cual, en apoyo con el ultrasonido, se vio que había un impacto positivo en ambas. En ese tiempo la tecnología no estaba tan avanzada como actualmente la tenemos y la posibilidad de que el nefrólogo pueda apoyarse actualmente de la ecografía y más con los dispositivos portátiles ha demostrado una alta eficiencia en el diagnóstico y orientación terapéutica de la patología, que es justamente lo que buscaba el doctor Silva en su tiempo. Actualmente se ha incrementado la tasa de accesos vasculares nativos y mayor supervivencia en pacientes, sobre todo complejos. Para abordar a un paciente antes del mapping, siempre es importante hacer una historia clínica adecuada. Hay que ver los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y arteriovenosa. Hay que interrogar y tratar de llegar a una etiología y tiempo de enfermedad renal que también nos pueden dar una idea de la situación de los accesos vasculares que vamos a tener y la historia clínica de accesos vasculares. Hay veces que cosas tan simples nos pueden dar la idea o nos pueden dar la respuesta de dónde crear el nuevo acceso vascular. El estudio preoperatorio tiene que incluir forzosamente la exploración física. Como primer paso hay que buscar los pulsos, hay que valorar los pulsos a distintos niveles y hay que buscar que estén conservados tanto el flujo arterial, radial y cubital. Esto se hace mediante la compresión de una de las arterias a la vez y confirmando el latido de la otra. El test de Allen es un test conocido por muchos para otro tipo de exploración física, pero en este estado preoperatorio nos sirve muchísimo. Puede ser el test de Allen típico o el modificado con el oxímetro. Aquí lo que buscamos es demostrar que no haya ni una isquemia parcial o total que nos vaya a complicar al paciente una vez hecha la cirugía. La exploración rutinaria mediante la exploración física de incluir unas venas visibles de diámetro uniforme tras la colocación del torniquete, con un pulso superficial, ausencia de tortuosidades y un pulso radialmente palpable. En esta imagen pues vemos cómo cambia la vena del paciente una vez usando torniquete y cuando no lo tenemos. La sonda a un paciente que ya se le va a hacer la exploración ecográfica, generalmente son pacientes, anteriormente se sugería más en pacientes obesos, con enfermedad arterial periférica, con diabetes mellitus tipo 2, de sexo femenino y mayores de 65 años, que son los pacientes que generalmente vamos a tener de alguna manera mayor complicación en la exploración física normal. Entonces la ecografía nos va a ayudar muchísimo a tener mejores parámetros y una mayor
tasa de éxito en la creación de la fístula. Se recomienda que la sonda tiene que ser de alta frecuencia. Normalmente se sugiere que tenga más de 7.5 de megahercios hasta 15. Tiene que ser una sonda sensible a flujo y de poco peso, ya que con mayor peso podemos comprimir los vasos y tener ahí falsos datos en cuanto a las mediciones. En la profundidad que tiene que tener, bueno, que vamos a poner en la configuración es de 2 a 3 centímetros. Y en los artículos originales se sugería que el paciente estuviera acomodado a 45, bueno, el brazo del paciente estuviera a 45 grados del cuerpo con el codo apoyado en una mesa. Actualmente se puede realizar el paciente acostado, simplemente que esté cómodo y que no esté haciendo fuerza para no presionar o cambiar la configuración anatómica de los vasos. Se va a estudiar tanto el sistema venoso arterial y venoso torácico, principalmente. No quiere decir que sean los únicos vasos en donde se pueden hacer fístulas. Sin embargo, son los más comunes y, como anteriormente mencioné, pues hay que buscar lo más fácil para crear la fístula. Entonces, vamos a tener 4 venas principales, que es la basílica de brazo y antebrazo y la cefálica de brazo y antebrazo también. Y de arterias, pues vamos a ir directamente hacia la arteria humeral, la cubital y la radial. En esta diapositiva es interesante porque podemos ver el diámetro que la población generalmente tiene y también la profundidad. Vemos que la vena cefálica del brazo pues tiene una profundidad menor al resto de todas las venas, y de ahí que muchas veces se tome como primera opción, aparte de otras características que nos ayudan para que sea como la mejor opción inicial para crear una fístula. Empezamos con la evaluación venosa. Aquí lo que tenemos que tener es una permeabilidad, una continuidad, una distensibilidad. Vamos a medir los diámetros, la pared y la profundidad. Generalmente hay que verlas en posición transversa y longitudinal de la sonda. Sin embargo, en especial las venas se van a medir y se van a tener los parámetros indicados en una posición transversal. Hay que evitar la presión sobre la piel por el fácil colapso de las venas superficiales. Es importante tener un ambiente cálido para evitar el vasoespasmo, y en caso de que el injerto esté en la pierna o la vena que vamos a ver esté en la pierna, siempre tiene que ser en rotación externa. Como vemos en las imágenes, se explora el sistema venoso superficial y profundo desde la muñeca hasta las venas centrales, de ser posible, la axilar y subclavia, cuando se pueden ver. En algunas ocasiones está recomendado también, como en la exploración física inicial, el uso de torniquete, en donde se deben de medir los diámetros de la muñeca, antebrazo, el codo y la salida hacia la cefálica y la basílica del brazo. Se valoran también los diámetros mínimos y la profundidad de cada vena. Mientras pasamos el transductor por encima de la vena, debemos ir comprimiendo periódicamente la misma a lo largo de todo el recorrido. Esta maniobra, unida a la medida del calibre venoso, nos permitirá detectar zonas de rigidez, fibrosis, trombos o estenosis que nos impidan tener una vena ideal para hacer la fístula. Los diámetros que se sugieren en general son diámetros venosos luminales de 2.5 milímetros y un mínimo de 4 milímetros para un injerto. Esto depende de la literatura. Hay alguna literatura que menciona que puede ser desde 2 milímetros y con torniquete sí hasta 2.5 milímetros. Aquí vemos 2 imágenes en las cuales al paciente se le está haciendo un rastreo. En el lado izquierdo estamos viendo la vena cefálica del antebrazo izquierdo, la cual cumple perfectamente con buenos criterios. Tiene un diámetro de 0.34 centímetros y una profundidad de 0.17. Brazo izquierdo, la cual cumple perfectamente con buenos criterios. Tiene un diámetro de 0.34 centímetros y una profundidad de 0.17. Del lado derecho
Vemos la basílica del antebrazo, el cual es un poquito más chica, es más chica en general. En este paciente así se cumplió. Tiene un diámetro de 0.14 y una profundidad de 0.19. Entonces, es la gran diferencia que tenemos de entrada entre estas dos venas. Los parámetros que mencioné también están dados desde el primer artículo por el doctor Silva y colaboradores, y bueno, mencionan justamente estos parámetros. Como les decía, entre más fácil sea la fístula, mayor comodidad para el paciente. Entonces, todas las fístulas en las cuales ya hablamos de transposición o de eventos quirúrgicos un poco más complicados, siempre se dejan hacia el final. Siempre se trata de buscar la más fácil para el paciente, por eso la radiocefálica o la humerocefálica generalmente son las de primera elección. Aquí vemos otras dos imágenes en las cuales es el mismo paciente, simplemente ahora estamos valorando la vena cefálica de brazo, en la cual también tiene un buen diámetro de 0.34 centímetros y una profundidad de 0.27. También aquí estamos viendo la basílica, que es muy buena vena, es muy buena opción para hacer accesos vasculares. Sin embargo, lo malo que tenemos en esta vena es que es mucho más profunda y generalmente es mucho más incómoda. Entonces, en la mayoría de sus veces se tiene que hacer una exteriorización de la vena para que sea fácilmente funcionable por la enfermería. Y por supuesto es una cirugía pues mucho mayor. Entonces, generalmente no es la primera opción, pero tenemos que tener en cuenta que es una buena opción para una fístula. El mismo paciente que estábamos viendo en diapositivas anteriores, en las cuales ahora estamos evaluando la vena cefálica del brazo izquierdo, la cual tiene un diámetro de 0.62, es una vena muy buena, muy grande, y una profundidad de 0.22. A diferencia del antebrazo, pues obviamente las del brazo son generalmente muchísimo mayores. Y del lado derecho vemos la vena basílica del brazo izquierdo, la cual también tiene un muy buen diámetro de 0.49. Sin embargo, como es esperado en este tipo de anatomías, en esa parte del brazo, tiene una profundidad mayor al resto de 0.45. Generalmente por eso no es la primera opción, porque no es cómoda para el paciente y también el abordaje quirúrgico generalmente es mucho mayor. La parte no visualizada de las venas centrales únicamente puede ser explorada mediante signos indirectos por la forma Doppler espectral. Esto es la presencia generalmente de facilidad respiratoria. Un ejemplo de la facilidad respiratoria. Del lado izquierdo tenemos una ecografía Doppler de la vena subclavia derecha. La luz venosa se rellena adecuadamente en el que ven hasta arriba, en el A. Se rellena adecuadamente con el Doppler color y se puede identificar una gran acentuación del flujo espectral debido a los cambios hemodinámicos que ocurren cerca de las venas cercanas al corazón. A medida que nos alejemos, como es en la B y en la C, que es un poco más distal, eso va cambiando y empezamos a ver, se hace más evidente a lo que me refiero con la facilidad respiratoria. Esta consiste en valorar modificaciones de la onda de flujo de la vena axilar o subclavia con la inspiración. En condiciones normales, la velocidad de pico sistólico de la onda de flujo aumenta con la inspiración, eso se considera como normal. La ausencia de esta modificación de la onda de flujo con la inspiración es un signo indirecto de la estenosis central. Y del lado derecho, pues vemos un ejemplo un poquito más detallado, más grande, se ve mejor la facilidad respiratoria. Estas imágenes no son mías, las obtuve ahí de algunos trabajos de internet, pero creo que muestran bastante bien a lo que me refiero. Y bueno, lo podemos llevar a la práctica para buscar estenos centrales, las cuales pues generalmente no tenemos otra manera de ver, pero sí en la historia clínica, en los accesos vasculares, cuando nos mencionan que ya tuvieron catéteres subclavios o en algunas veces en las yugulares, pues también es común encontrar este tipo de alteraciones. En cuanto a la exploración arterial, se realiza de modo transversal y la dinámica en longitudinal. Se aconseja comenzar generalmente con una exploración transversal, de la parte más distal hacia la parte más proximal, recorriendo su trayecto para después hacer lo mismo en el trayecto
Venoso. Eso depende de cada persona, generalmente, pero sí se recomienda llevar un orden, o sea, que empiecen de una manera con la arteria y luego con la vena, de distal hacia proximal. En esto, pues vamos a buscar zonas que nos permitan ver turbulencias y que nos hagan pensar en estenosis o en sitio de calcificaciones que más adelante nos van a llevar a complicaciones quirúrgicas. El sistema arterial debe explorarse la existencia siempre de calcificaciones en la pared, las cuales se van a ver, como aquí están señaladas en las flechas, en zonas hiperecogénicas e irregulares en la pared. Estas calcificaciones después de la cirugía pues van a hacer que no haya un aumento en el diámetro y por lo tanto no haya una buena maduración del acceso vascular. Se han propuesto una asociación entre supervivencia del acceso con más de 2 milímetros de diámetro, como era lo recomendado desde las diapositivas anteriores. Sin embargo, en algunos artículos se ha dicho que hasta 1.6 puede ser un parámetro como mínimo. Lo que sí es cierto es que a medida que tenemos un diámetro menor de la arteria, tenemos más riesgo de una falla en la maduración. Eso hablando de la arteria radial y cubital. Sin embargo, en la braquial ahí está un poco más perdido, pero generalmente el diámetro es mucho mayor. Entonces, su calibre generalmente rebasa estas recomendaciones y no tenemos mucho problema. Entonces, se recomienda realizar la medición de diámetro de la luz del vaso en las caras internas. La correcta maduración de un exceso vascular requiere un aumento de flujo a través de la arteria más o menos de 10 a 15 veces el flujo normal. La única manera que vamos a conseguir esto es con una dilatación e hipertrofia de dicha arteria, por lo que se valorará su capacidad de distensibilidad. Y bueno, el Doppler generalmente vamos a tener los picos sistólicos de velocidad. Se recomienda que por lo menos 50 centímetros por segundo. En cuanto al índice de resistencia, no es el mejor parámetro, sin embargo también tiene que ser pues más o menos arriba de 0.7. Aquí vemos un artículo que demuestra que una de las condiciones para que la fístula tenga maduración definitivamente es el diámetro arterial. Entre más alto esté el diámetro arterial, vamos a tener una maduración más exitosa en todos los pacientes. Y bueno, por otro lado también tenemos la presión sistólica, que es la parte en la cual se va a nutrir ese acceso vascular para que se dilate y bueno, vayamos a tener el éxito que queremos. Y bueno, por último aquí tenemos un ejemplo también de un paper externo, que no es mío, pero en este tenemos un paciente de 49 años en cual la ecografía longitudinal en la vena subclavia refleja una facilidad respiratoria anormal. No tenemos esa facilidad respiratoria que vimos anteriormente y tenemos un flujo monofásico que no disminuye de la línea de base con la inspiración. Posterior se le hizo una venografía anteroposterior, que vamos a tener una estenosis del 50% de la vena brachiocefálica, y con ello pues vemos que no es el mejor lado para hacer un acceso vascular, ya que seguramente después de hacer la cirugía vamos a tener problemas como hipertensiones venosas que nos van a llevar a edema y a otras complicaciones del paciente. Y bueno, pues creo que es todo. Muchas gracias. Aquí dejo mi mail para cualquier pregunta o comentario.